será, Wonder Woman, Patricia Suárez? ¿Por qué será que hemos empezado hoy la semana? A las 3 hemos empezado hablando de vacaciones. ¿Por qué crees que estamos ya hablando de vacaciones? ¿Por qué será? Porque hace calorcito, tal vez. Y ya el verano ya está aquí. Porque estamos todos deseando. Ay, ya. Sí, es que es increíble porque cuando empieza el calor tú te piensas que ya estás, pero no, todavía queda un cachito. No son reminiscencias, recuerdos de aquella época en la que llegaba el verano y tenías 3 meses de... Bueno, siendo niño, ¿eh? 3 meses no, de y siendo adolescente también. También. Mi hija ha terminado ya, y mi hijo termina ahora en una semana. Y hasta septiembre nada. Es verdad. Claro. ¿Y cómo se organizan los españoles cuando ya los chavales, los niños están...? Este es buen tema también para los oyentes. Por cierto, le he preguntado yo a Elisabeth y Ángel Antonio Herrera por ese primer trabajo de verano, cuando termina el curso escolar, tienes 2 meses y medio, y a lo mejor por invitación de tu padre, de tu madre, tú quieres tener una experiencia, tú quieres ganarte tu dinero, tú quieres pagar parte de los estudios del próximo curso, o simplemente por vivir de otra manera el verano. Hoy le estamos preguntando a los oyentes por eso, su primera experiencia laboral en verano, siendo un chaval. Pues yo tengo que decir, y pensando mientras esperaba, Sí. que antes de ser mayor de edad yo empecé a trabajar de azafata. De azafata de eventos. ¿Sabes? Porque claro, era un trabajo muy sencillo, Sí. que con un poco de educación y buena presencia, pues... Y yo tenía un poco de inglés, entonces ¿Y me tú iba crees bien. que fue positiva esa experiencia? Hombre, yo te voy a decir que yo un verano trabajé tanto que me compré mi primer coche de segunda mano. Claro. Gracias a ese sueldo, porque me pagaban bastante bien. Pues este es un ejemplo, vamos a seguir preguntando a los oyentes. 620-621-991, esa primera experiencia laboral en verano, siendo todavía estudiante. Pero no vienes a hablar de experiencia laboral, vienes a hablar de bancos. También tiene que ver con el laburo. Y cómo afecta a nuestros bolsillos. Evidentemente sobre la mesa el tema de la OPA del BBVA contra el Banco Sabadell, pero que no teman nuestros oyentes, no vamos a entrar en cuestiones técnicas o políticas. Necesitamos saber de mano de nuestra experta en consumo cómo nos va a afectar, qué es eso de la concentración bancaria y si realmente estamos en esas. Y sobre todo, viendo más allá, ¿cuál es el futuro de nuestros bancos? ¿Cómo vamos a competir en Europa? ¿En qué condiciones están los bancos españoles? Pero vamos a empezar con la noticia, si te parece, ¿no? Empezando con lo básico, para situarnos, Patricia, ¿en qué punto estamos con el tema de la OPA, que ya es un auténtico culebrón? Bueno, sí, es un culebrón en parte, porque se han ido reduciendo tanto los bancos. Antes de la crisis teníamos 100 y pico bancos y ahora no llega a 15, 16. Entonces, claro, conforme se acorta, más tenso se pone el mercado y más difícil es la concentración. Por eso este culebrón, hay gente que dice, ¿por qué no se hizo con los anteriores? Bueno, pues porque los anteriores estábamos pasando de 50 a 40, de 40 a 30, entonces no generaba tanta tensión en el mercado. Ahora mismo, el punto en el que estamos es que la OPA, una OPA es la oferta pública de adquisición. Esto es que BBVA anuncia que hace una oferta pública para adquirir el Banco Santander, está ahora en una fase totalmente decisiva, porque después de un largo proceso, del que ahora contaremos detalles, el Gobierno tiene que adoptar una decisión final y tiene hasta finales de junio para pronunciarse, o sea que en 15, 20 días estaremos ya con una solución. Puede aceptar la operación, puede imponer condiciones adicionales o puede vetarla por interés general. Si se aprueba la operación, es la CNMV, que es el regulador de mercados de valores, el que deberá finalmente autorizar la OPA. Y entonces ya sí se abrirá un periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell. Es decir, que los accionistas acepten y tengan que decir sí. Hemos pasado por varias fases. En septiembre del 24, el Banco Central Europeo no presentó objeciones a la operación. ¿Por qué? Que esto es algo que también la gente se pregunta. ¿Por qué unos ponen objeciones y otros no? Bueno, porque cada uno revisa lo que tiene que revisar. Y el Banco Central Europeo lo que revisó fue la solvencia. Es decir, ¿hay algún problema? ¿Una de las dos entidades podría quebrar por comprar a la otra? No. Y tener un efecto en el sistema bancario europeo. Exacto. No. Como eso no va a suceder, según las cuentas que han hecho, el Banco Central Europeo dice que sí. A finales de abril, hace nada, la CNMC, que es la
la que supervisa la competencia, aprobó la OPA, pero ojo, dio varias vueltas. Nosotros participamos en este proceso porque nos preguntaron 2 veces y acabó aceptándola, pero poniendo condiciones para que se garantizase la competencia y la inclusión financiera. Hablas de condiciones. ¿A qué se tiene que comprometer el BBVA para adquirir el Banco Sabadell? Pues la verdad es que se ha conseguido avanzar mucho y sobre todo que el BBVA acepte estas condiciones que no son poca cosa. Son unas condiciones específicas y que afecta especialmente al segmento de pymes y autónomos. Por ejemplo, no cerrar oficinas cuando no haya otra a menos de 300 metros de distancia. Mantenerlas en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros. Si te preguntas por qué, es porque muchas veces se cierran oficinas donde no es rentable y se deja a la gente, a la población que menos dinero tiene sin oficina bancaria. Esto es un problema que nosotros ya veníamos denunciando y que por fin vemos que se toma nota. No abandonar municipios ni sustituir las oficinas por un agente o autobús bancario o otros medios en los que haya menos de 3 competidores. A los clientes de estos municipios se les ofrecerá el servicio de correos cash, es decir, que puedas ir a correos a sacar dinero. No cerrar oficinas en municipios de menos de 5.000 habitantes. No cerrar ninguna oficina de Banco Sabadell especializada en empresas en todo el territorio nacional. Es que el Banco Sabadell tiene una orientación muy, muy de empresas. Mantener el servicio de caja con el mismo horario comercial en todas las oficinas, crear una cuenta para clientes vulnerables, no cerrar los cajeros sin oficina en códigos postales donde solo haya un competidor, mantener el acceso al parque de los cajeros del Banco Sabadell a los clientes. Esto es interesante también porque al final con esa fusión pues que por lo menos tanto unos clientes como otros puedan tener ese acceso a cajeros. Y mantener, esto también creo que es muy importante, sin cambios, la política de comisiones vigente del Banco Sabadell para retiradas en cajeros con tarjetas de otras entidades durante 18 meses o hasta la fusión. Son muchas condiciones que en anteriores operaciones no habíamos visto. Y esto tiene que ver en buena parte por lo que decíamos antes, que ya cada vez se acota más. Y que si se produce finalmente esta operación tenemos que pensar que el 70% de los españoles estará en 3 bancos, que serán Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank y BBVA. Antes has dicho que fuisteis consultados. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que piden las asociaciones de consumidores en nuestro país? Nosotros lo que pedíamos sobre todo es que no mermara la atención presencial en oficinas. Hay que tener en cuenta que la operativa que se sale de la rutina puede representar un 20% de todas las operaciones que se realizan de manera automática, como disponer de efectivo en el cajero, gestionar tareas más sencillas. Hablamos de hacerte cliente, contratar una hipoteca o un producto de inversión, que eso no lo vas a hacer por internet. Eso necesitas hablar con alguien. También tenemos perfiles que requieren de más atención presencial, como los mayores de los que tanto hemos hablado aquí. También hay una cuestión de competencia. Consideramos que esta operación reduce aún más los operadores, lo que hablábamos, 7 de cada 10 estaríamos en manos solo de 3 bancos y que por tanto se reduciría la oferta y eso probablemente tenga un impacto en los precios. ¿Hemos detectado carencias? Nosotros sí. Lo que le hemos dicho a la CNMC es que creemos que las condiciones que han puesto se centran mucho en pymes y autónomos y no se están centrando en el resto de clientes, en minoristas, que también creo que tenemos derecho, ¿no? Y aquí hemos visto, por ejemplo, cómo la concentración ha supuesto en muchos casos incrementos en los precios o no remuneraciones adecuadas. Por ejemplo, cuando ha subido el Euribor, las hipotecas han subido de precio, pero los depósitos no. Hay quien dice, y no le falta razón, que los bancos tenían dinero, no les hacía falta captar depósitos, pero nosotros defendemos también que había una situación en que en realidad no necesitaban, porque no había una guerra, no hay una guerra ahora mismo entre las entidades por captar clientes. Patricia, antes estaba recordando el dato. En este país, antes de la crisis, había 100 y pico de bancos. Al final, la concentración se ha ido produciendo. Y ya no solamente tenemos que pensar en España, tenemos que pensar en Europa y la competencia en el continente europeo. Será interesante, será bueno que tengamos bancos españoles fuertes, sí, con músculo.
Sí. puedan competir, porque ya sabemos qué es lo que... Luego nos llegamos a quejar de que llega un banco italiano o que llegue una empresa de ferrocarriles de Italia y ofrece mejor servicio a lo mejor que los ferrocarriles nacionales. Sí, pero al final lo que tenemos que pensar en dos planos. En primer lugar, por supuesto que queremos bancos fuertes, que los bancos españoles sean fuertes, que sean fuertes aquí y fuera de España, en Europa y en el resto del mundo, porque además no solamente van a competir contra otros bancos, van a competir contra tecnológicas. Ahora mismo no nos damos cuenta, pero Google, Apple, Facebook, Amazon ya están ofreciendo servicios de financiación, ya están dejándote comprar a 0% de interés durante 4 meses. Eso es, en parte, son operaciones financieras de las que hacían antes los bancos. Eso es competencia. ¿Dónde vemos nosotros el problema? En que se está pensando mucho en hacer grandes los bancos, pero no se está pensando en que nosotros como ciudadanos ahora mismo en temas financieros seguimos siendo españoles, no somos europeos. Si yo pudiese contratar una hipoteca en Francia o pudiese dejar un depósito en Alemania o un préstamo para mi coche en Italia, pues yo te diría, pues sí, que sean muy grandes los bancos, porque yo lo que quiero es que los bancos españoles sean fuertes, pero también quiero tener la opción de comparar y que compitan de verdad. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es engordar a los bancos, hacer campeones nacionales, pero no llegará están el momento, compitiendo, ¿no? realmente. Pero llegará el momento en el que se produzca esa pero competencia. mientras llegan, los ciudadanos habremos pagado más caro todo. Porque ya se habla del mercado único bancario, ¿en qué va a consistir? Tarde o temprano eso se tiene que imponer. Se tiene que imponer y nosotros queremos que se imponga lo antes posible, porque eso va a ser bueno para los ciudadanos europeos. Ahora mismo lo que es un proyecto de momento. Es un proyecto de momento, llevamos años hablando de estos, se trata de que los bancos puedan operar de forma más integrada y eficiente en toda la zona euro, lo que pedimos, sin barreras nacionales que limiten la competencia, el acceso a clientes o la gestión de los riesgos. Para que se entienda bien, el objetivo final es el que yo decía antes, que un banco en Alemania pueda operar en España o Italia y al revés. Tenemos que pensar que nosotros tenemos bancos muy potentes y que realmente que puedan operar en otros países europeos para nuestra banca va a ser bueno y para nosotros como ciudadanos también. Luego también tenemos otro proyecto que también se conoce como, lo que es la unión bancaria. Lo que tenemos que entender es que tiene varias piezas. Una es el mecanismo único de supervisión, el MUS, sí, que no es un juego de naipes, es el mecanismo único de supervisión, que está a cargo del Banco Central Europeo y que garantiza reglas comunes y vigilancia homogénea. O sea, que todos compitan con las mismas obligaciones, que no haya ventajas competitivas. Y luego está el mecanismo único de resolución, que a mucha gente le sonará porque regula cómo gestionar la quiebra de un banco y se estrenó cuando cayó el Banco Popular. Estas dos piezas son lo que hace la Unión Bancaria Europea. El MUR ya está en marcha, pero el MUS no tanto. ¿Qué nos falta además? Un sistema europeo de garantía de depósitos. Ahora mismo todos sabemos que tenemos un fondo de depósitos nacional, 100.000 euros garantizados si quiebra tu banco. Pero cada país está garantizando sus depósitos por separado, lo que genera fragmentación y desconfianza en caso de crisis. Lo que se pretende es que el sistema de garantía de depósitos sea europeo. Y de esa manera nos podemos mover todos mejor. Como nos interesa esto, porque va a ocurrir tarde o temprano, aunque de momento es un proyecto, vamos a mirar al bolsillo de los consumidores. ¿Qué aspectos mejorarían si hablamos de un sistema bancario común en Europa? Pues van a mejorar muchas cosas, muchísimas, que te cuento a continuación. La primera, la garantía de depósitos, como decíamos, un sistema que quiebra el banco, tú recibes una cantidad. Y es un sistema europeo, no nacional. Vale. Con lo cual, allí habrá dinero para que realmente tú puedas recuperar tu dinero. Supervisión de los bancos. Lo que decimos, algunos países están aplicando criterios más laxos que otros y eso hace que en esos países los bancos tengan una ventaja competitiva frente a otros. La resolución de los bancos, esto ya está funcionando, el uso del Fondo Único de Resolución y que poco a poco pues será más claro y con reglas más claras.
El acceso a información clara. Ahora mismo está protegido por leyes nacionales y por directivas como la directiva de crédito de las hipotecas o la directiva de crédito al consumo o la MiFID, pero lo que se pretende es que se refuercen y que su implementación sea más homogénea, que no sea tan distinta entre los Estados miembros. Evitar prácticas abusivas, que también está variando a nivel nacional frente a europeo. Poder confiar en bancos extranjeros. Ahora mismo los consumidores, es verdad que hay pequeñas fintech que te permiten, por ejemplo, poner un depósito en Francia o en Italia, Sí. pero desconfiamos porque no estamos acostumbrados. Si esto realmente funciona, lo terminaremos haciendo todos y tendremos cuentas en otros bancos. Y luego, sobre todo, la protección en caso de crisis bancarias. Ahora mismo hay un riesgo de impacto muy desigual entre los países, pues que de esta manera, a nivel europeo, se priorice la protección del cliente y la estabilidad de todo el sistema europeo. Y de esa manera, porque si lo piensas, Jaime, Europa podría competir realmente. Si compitiésemos como Europa, podríamos competir realmente con mercados como el estadounidense o de alguna manera con algún mercado asiático. Ahora mismo, fragmentados, no podemos. Bueno, llegará, yo insisto, llegará, ¿no? Y tenemos que estar preparados. También los bancos tienen que estar preparados. Claro, te voy a invitar a que sigas con nosotros porque vamos a hablar también de personas o familias desprotegidas. Ahora que llega también el verano. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de las becas comedor, de este tiempo que se abre para muchas familias en este país. La atención a cientos de miles de chavales que durante el curso escolar, si reciben esa ayuda de comedor, si se alimentan adecuadamente, y qué es lo que ocurre cuando llega el verano, llegan las vacaciones y deja de existir ese comedor escolar. Enseguida conocemos esta realidad.